Bienvenidos a la segunda emisión del Salón Presidencial. En esta ocasión, contamos con la presencia de Imanol Treto, quien hará unas breves preguntas a uno de los opositores más sobresalientes sobre el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Hablamos de Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional en las elecciones de 1988. Hola, buenas tardes. Me presento, soy Imanol Gómez Treto y hoy tendremos una charla con el excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas. Gracias por estar aquí, candidato. Buenas tardes, Imanol. Gracias por la oportunidad. Es un placer estar aquí compartiendo esta entrevista. Como sabemos, usted ha sido una voz crítica del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. ¿Podría decirnos el por qué? Sí. En mi opinión, el gobierno de Salinas de Gortari fue uno de los más corruptos y antidemocráticos en la historia de nuestro país. Durante su mandato vimos una serie de escándalos financieros como el Fobaproa y el caso de Raúl Salinas de Gortari, que enriquecieron a unos pocos a costa del pueblo mexicano. Ok, Cuauhtémoc, ¿y tú qué opinas sobre las reformas económicas que se llevaron a cabo durante ese periodo? Ok, es cierto que se llevaron a cabo algunas reformas económicas, pero estas no beneficiaron a la mayoría de la población. Por ejemplo, la privatización de empresas estatales como Telmex no resultó en una mejora en los servicios para los consumidores, sino en mayores ganancias para los inversionistas extranjeros y nacionales. ¿Y usted qué opina sobre el legado político de Carlos Salinas de Gortari? En cuanto al legado político, creo que él dejó una marca muy negativa en la democracia de nuestro país. Durante su mandato vimos una serie de violaciones a los derechos humanos y una creciente represión contra la oposición política. Además, la elección presidencial de 1988 fue claramente manipulada a favor de Salinas de Gortari. Continúa escuchando el Salón Presidencial. A continuación, nuestro distinguido invitado Cuauhtémoc Cárdenas emitirá su opinión final sobre el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari. ¿Cree que se ha hecho justicia en relación a los casos de corrupción durante el gobierno de Salinas de Gortari? Lamentablemente, creo que la justicia en México sigue siendo muy débil cuando se trata de perseguir la corrupción de los altos funcionarios de gobierno. Muchos de los implicados en los escándalos de corrupción de esa época siguen impunes. Le agradezco sus comentarios, Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Algo más que usted quisiera agregar? Solo quisiera decir que es importante que sigamos luchando por una democracia verdadera y por un México más justo e igualitario. Debemos estar atentos a las prácticas corruptas y antidemocráticas de los gobernantes y exigir que se les haga responsables por sus acciones. Además, Imanol, no podemos olvidar que el 6 de julio de 1988 hubo una supuesta falla de computadoras en el sistema, por lo cual no se conocieron los primeros resultados de la votación nacional. Esto claramente es una manipulación de la Secretaría de Gobernación para no reconocer que el partido oficial había perdido. Además, es obvio que hubieran querido que el PRI siguiera en el poder, ya que llevaba muchos años de estar gobernando. No podemos olvidar también los escándalos de su hermano, de Ricardo Salinas, que se enriqueció y tenía vínculos con el narcotráfico. Además de esto, podemos agregar que Luis Donaldo Colosio, el 6 de marzo de 1994, al cual cito textualmente: "Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla". Muchas gracias, Cuauhtémoc, por tu tiempo y por tu disposición a contestar estas preguntas. Muchas gracias a usted por la oportunidad y nos veremos en otra ocasión. Queda claro que el discurso de Salinas es neoliberalismo, disfrazado de liberalismo social. Además, el sexenio de Salinas creó un México moderno para unos pocos, que acumularon poder político y económico a costa del pueblo mexicano. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari comenzó con una elección presidencial muy controversial en junio de 1988 con la sospecha de fraude electoral y concluyó con el llamado error de diciembre. Muchas gracias por escucharnos. El día de hoy, en nuestra siguiente edición, tendremos una resumida charla sobre los amigos y escándalos que ocurrieron durante el sexenio de Salinas. Esto fue el Salón Presidencial. Hasta la próxima.